Muy bien, continuamos con la segunda parte de nuestra programación el día de hoy en tu revista Tu Mañana. Ahora sí, ya está a mi lado la doctora Marisol Aguilar Pardo, quien es abogada de profesión, también administradora de empresas, auditora financiera y docente de la Universidad Mayor de San Simón. Y bueno, como es la indicada, obviamente, para que nos hable de ese tema sobre el mundo está muy expectante sobre esta situación. El día de ayer se vivieron las elecciones presidenciales en el país de Venezuela y nosotros vamos a hablar de ese tema. Doctora, muy buenos días, ¿cómo está? Estamos atentos más que todo para los informes finales acerca de este gran momento, gran acontecimiento que ocurre en el continente. Y sin embargo, como quiera que estamos en estado de emergencia y alerta, más que todo por el tema de régimen, democracia, régimen democrático, países en que viven en democracia, nosotros saludamos a toda la radioaudiencia, teleaudiencia. ¿Por qué? Porque estamos más que todo brindando información. Buenos días y mande usted. Muy bien, muchas gracias, doctora. El mundo muy expectante sobre esta elección presidencial, además los países de Argentina, Panamá, Chile, Bolivia, bueno, por ahí, ¿no? Vamos a estar hablando en su espacio también, cuál es la posición de Bolivia. Sobre estas elecciones, ¿cómo lo vivió, doctora? ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es el análisis, el balance sobre este tema tan importante? Muy preocupada justamente, como quiera que nosotros somos países en vía de desarrollo, que estamos justamente acá en continente, en Sudamérica, más que todo nos encontramos alarmados. ¿En razón de qué? De que bajo la misma receta, bajo la misma situación, entonces, ¿qué pasa? Que inmediatamente se ve a todas luces el fraude electoral. Es más, también se tiene que hablar acerca del empoderamiento de la mujer, qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con Machado, qué es lo que ha pasado en esas observaciones. De alguna manera han pretendido y han tapado el sol con un dedo, más que todo con este tema de un régimen autoritario, de un régimen totalmente abusivo, de un régimen acá en Venezuela que realmente tiene a todas luces la gran esperanza de nuevamente liderar, y más que todo este sistema que se está viviendo hoy en día se ve que realmente se ve con el repudio. ¿Por qué repudio? Porque se está hablando de que el socialismo prácticamente lo lleva a todo un país al caos, lo lleva a todo un país a la pobreza. Es como exigir que en Cuba gane el opositor. ¿Qué le parece? Es algo tal vez una utopía, ¿no? Se podría decir, ¿no? Para que gane el opositor, pero bueno, la esperanza es lo único que se pierde y hay que seguir continuando, ¿no? Porque tiene que haber oposición, ¿no? Eso es lo más importante. Ahora, hablando de oposición, hablaremos sobre el candidato más directo, el ex embajador Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, principal bloque opositor al presidente o al actual presidente venezolano, Nicolás Maduro. Un candidato realmente improvisado, un candidato realmente que ha atravesado las fronteras y sin embargo que hasta muchos momentos se ha indicado de que sí son ganadores. Son ganadores justamente. ¿Por qué estamos hablando de este punto? ¿Por qué? Porque ahí se ha logrado palpar justamente del nuevo cambio que pretendía tener el país de Venezuela. Pero para hablar de este punto tan importante de elecciones, para hablar de este abuso de poder, para hablar de esta implementación de políticas socialistas, inmediatamente lo que se tiene que hablar es justamente acerca de que existe una institución muy delicada, una institución que se llama el terrorismo de Estado. Es decir, que la sociedad civil tiene que pronunciarse, la sociedad civil tiene que hacer respetar su voz.
y su voto. La sociedad civil tiene que denunciar a medios de comunicación y hacer prevalecer su decisión, sus elecciones y hacer respetar a través de un país y hacer escuchados justamente para la transformación que necesita Venezuela. ¿Por qué se habla de Venezuela? Porque son las elecciones esperadas. ¿Por qué se habla justamente de González? Estamos hablando de un candidato, evidentemente, que toda la fuerza que tenía Machado, inmediatamente que ha pasado, lo ha llevado a este sector para que justamente se vea y se visualice a todas luces una candidatura ganadora. Pero ¿qué ha pasado acá? Que todo el país y todo el planeta y todo el continente nos damos cuenta perfectamente de que ha sido una burla, ha sido una chacota, y tenemos que hablar claramente de que existe y ha existido fraude, y eso va a repercutir justamente ¿dónde? En nuestro país, en Bolivia, porque ha ocurrido fraude con anterioridad. Ahora, ¿usted cree que nuevamente va a haber un cambio? ¿Qué va a pasar con nuestro país? Entonces se va a aplicar la misma receta. ¿Qué quiere decir? Que las mismas personas, los mismos personajes están acaparando y están teniendo presencia en comités electorales. El órgano electoral está realmente cuestionado, tanto en Venezuela, tanto en estos países de subdesarrollo, y peor aún todavía como que se ve en Centroamérica. Nosotros hablamos desde este enfoque internacional justamente no para agradar a las personas, no para agradar a los políticos. Hablamos desde el punto de vista social, porque acá lo que tenemos que hacer respetar son sus derechos. ¿De quién? De la mujer que se ha empoderado en este sector de Venezuela. Ella ha participado, ha dado luces y ha dado esperanzas a toda una nación que es Venezuela. Ha pretendido transformar el idealismo, ha pretendido transformar la visión, el nuevo camino que va a emprender Venezuela. Pero Venezuela, ¿qué ha pasado? Entonces tenemos que ver de que Maduro no solamente es Maduro, sino está equipado de poder, está equipado justamente de personas y autoritarias que está, por ejemplo, al mando de muchas instituciones, y más que todo en el sistema de cómputo. ¿Qué le parece? Han interrumpido en el momento del sufragio, el momento de las elecciones, del conteo. ¿Qué le parece? ¿Se ha cortado la luz? ¿Qué ha pasado? Entonces ahí ha habido una situación que ya no nos pueden engañar, y sin embargo esto va a repercutir justamente en nuestro país y nuestros países vecinos. Doctora, ahora el periódico Los Tiempos, en su página principal, informa que la Corte Nacional Electoral declara actual presidente oficialista al candidato Nicolás Maduro con un 51.2%, entre tanto al 80%, ¿no?, de las mesas escrutadas. Entre tanto, Edmundo González obtuvo los votos con 44.2%, y además la Corte Nacional Electoral denuncia, ¿no?, que hay un complot de los países latinoamericanos que están en contra, ¿no?, de las elecciones, y que quieren interrumpir o han querido interrumpir el día de ayer. ¿Qué le parece esta noticia? Impactante esta noticia. ¿En razón de qué? De que tenemos que hablar nosotros claro y la verdad. A todas luces se notaba en las elecciones y en el conteo de que incluso este sector de González ya estaba llegando al 60%. Se ha escuchado y se ha visto en los conteos, y no obstante, con los cortes, con los espacios vacíos que ha ocurrido, han pretendido lograr el objetivo. Este punto cuestionado absolutamente, y sin embargo, ¿a dónde se quiere llegar? A una realidad. Y esa realidad tiene que ser política y tiene que ser legal. Es decir, tiene que ser legítimo, tenemos que hacer la diferencia, lo legítimo y lo ilegal. Entonces, en esta situación lo que se está pretendiendo es tratar de, más que todo, de improvisar y más que todo acomodar a un candidato ganador que no tendría que haber ocurrido aquello. Entonces, incluso no han pretendido
ha pretendido para no dar la segunda vuelta, ¿no? Entonces ahí va lo lamentable y lo lapidario. Entonces, ¿por dónde va este análisis? Justamente va por hablar la verdad, por hablar de la democracia. ¿En qué consiste, por ejemplo, el fraude electoral? El fraude electoral justamente se define como la intromisión, como la interrupción de un proceso electoral, ya sea amañado, ya sea con temas de poder, ya sea con temas de institucionalización, ya sea con abuso de la aplicación de la democracia, y al mismo tiempo aparentemente se indica que Venezuela es un país democrático, pero camuflado, por ejemplo, empañado con un régimen dictatorial. Entonces a eso se refiere justamente este fraude electoral. Fraude electoral, ¿por qué se habla de este punto? Porque no hay reconocimiento absoluto en la comunidad internacional. Es decir, ¿cuántos años va a gobernar Maduro? Es decir, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con Venezuela? ¿Qué va a pasar con los países vecinos? Entonces, ahí va el tema tan delicado para poder expresar justamente desde el punto de vista como ciudadanos de la sociedad civil que somos, y somos vedores. Algo importante también usted, licenciado periodista, que tiene que analizar y verlo, este punto tan importante, es de que han realizado la invitación a muchos personajes, expresidentes, en calidad de veedores, para que vayan en dirección exclusivamente ¿a dónde? A Venezuela. ¿Y sabe qué quiere que le diga? Han obstruido, han engañado, han mentido. Es más, no les han recibido. Es más, lo han impedido y no han estado presentes. Entonces ahí se ve inmediatamente lo irreal, se ve lo falso, y no pretendan engañar. Entonces, ¿esto por dónde va? Justamente tenemos que hablar para Bolivia. En Bolivia, ¿qué va a pasar? Nos van a hablar de otro fraude, si con anterioridad lo han realizado, y sin embargo lo han legalizado. Entonces, ¿y después qué pasa? Ahora, ¿qué creen que va a pasar el 2025 en Bolivia? Nuevamente van a forzar, es decir, el ciudadano de la sociedad civil, ¿qué tiene que hacer? Cuando se habla de terrorismo de Estado, está hablándose de una institución donde la sociedad civil le llenan a la sociedad civil de miedo, de terror, de miedo, es decir, a su opinión, a su expresión. Es decir, si una persona se siente afectada a sus derechos o se siente perseguida o absolutamente, o bien sale en asilo o bien inmediatamente esta persona es apresada. ¿Cuántos políticos por libre expresión, por libre ideal, por libre planteamiento de políticas visionarias para un país, se encuentran detenidos, arrestados en el continente? Se encuentran en Brasil, en México, en Chile, en Argentina se encuentran arrestados, y en Bolivia también se encuentran apresados, es decir, les ponen un bozal. A eso se llama terrorismo de Estado. Entonces, ¿a qué instamos? Justamente a que una sociedad civil haga respetar su sufragio y su voto si quiere la transformación de la patria. Para que transfórmese un país o una nación, se necesita de que el país entero, inmediatamente la sociedad civil. ¿Por qué se habla de una sociedad civil? Porque ahí inmediatamente estamos hablando de que el poder lo tiene el pueblo. El pueblo lo gobierna. ¿Quién gobierna? Es el pueblo. ¿Quién elige a sus gobernantes? Es el pueblo. Y eso nadie lo puede callar al pueblo. El pueblo puede decidir quién va a gobernar. El pueblo puede retirar, enterrar incluso al opresor, incluso al tema dictatorial. Bolivia, por ejemplo, se encuentra empañado con un tema de un sistema socialista, y sin embargo, ahí tenemos que hablar que se encuentra empapado inmediatamente con temas dictatoriales, ya sea por temas económicos, sociales, políticos y tantos aspectos que hablar. Claro que sí, doctora. Vamos a puntualizar. La doctora menciona que hay un fraude electoral, ¿no? Y sobre eso tendríamos que hablar. Mira, hace 20 años que el chavismo viene gobernando, ¿no? Venezuela, y el presidente Nicolás Maduro desde el año 2013.
Doctora, ¿no es preocupante esta situación? Es muy preocupante. Ocurre que Chávez, ahora Maduro, nuevamente Maduro. Ocurre que, mire, ya tenemos 50 años y ¿qué va a pasar? Una sola persona, no va a haber cambio en un país. El sistema democrático, si hablamos de un país que es democrático, que vive con democracia, tenemos que hablar de que son países que gozan de la libertad. ¿Qué es libertad? Son libres para opinar y expresar y hacer respetar su voto. Y sin embargo, ¿qué está pasando? Año tras año, es decir, nos van a enterrar con el socialismo. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Es decir, tantos años, ¿qué pasa ahí? Entonces ahí se ve lo dudoso, se ve inmediatamente la receta aplicada, es decir, desde el comité electoral, personajes y personeros que hemos escuchado con mucha atención como veedores de la sociedad civil, de qué manera se han expresado los embajadores. ¿Sabe de qué manera hablaban e indicaban? Con tanta seguridad y certeza indicaban de que con Maduro queda mucho más. Con Maduro nos quedamos más. Es para buen rato Maduro. ¿Qué es el buen rato? ¿Que nos van a enterrar con el socialismo? ¿Nos van a enterrar con este tema? El socialismo justamente se califica justamente el punto y la vía dirigida a la pobreza. Entonces, ese punto es lo que está pasando y atravesando Venezuela y muchos países que estamos nosotros acá en Bolivia y podemos ver de que esto es un tema serio. Como es un serio del continente, la comunidad internacional absolutamente repudia y rechaza. Otra situación, tenemos que hablar acerca de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos han sido afectados. ¿Usted ha visto el día de ayer? Ciudadanos, imagínense el poder ahí, mientras existe conteo y pugna y silencios y cortes de luz, silencios vacíos, etcétera. ¿Para qué? Para fraguar las elecciones y los votos. Entonces, ¿qué ha pasado? Arrestados, hasta fallecidos. Entonces, ahí estamos viendo cuánta es la desesperación de asumir el poder. El poder es para quien la gobierna y quien la trabaja. No es servirse del poder. El poder tiene que servir al pueblo. El poder es para servir y ayudar al pueblo, no es para vivir de él. Y eso nos están demostrando con las añadas y largos siglos que pretenden inmediatamente, más que todo, sellar con un tema de Maduro para buen rato. Entonces, esa es la situación, el punto de vista, análisis que podemos dar justamente y más que todo direccionar la expresión y decir de que la sociedad civil tiene que expresarse, tiene que hacer respetar su voto, porque en urnas, en este tema de donde trabajan, donde hay un abuso, justamente hay un lineamiento para que se haga un conteo direccionado. Entonces no puede ser que 10, 20, 30 personas que se encuentran en esta situación vayan a inmediatamente afectar los derechos de los demás. Entonces tenemos que hablar acerca del bien mayor, y el bien mayor es la libertad, el bien mayor es la democracia, el bien mayor es el poder que sirve al pueblo, no el poder abusador autoritario que más que todo pretende engañar y engatusar el tema del liderazgo, porque usted se tiene que hacer una pregunta: ¿qué ha pasado con el liderazgo de la mujer? ¿Dónde está ese liderazgo político? ¿En qué queda la convención Belén do Pará? ¿En qué queda la convención Calvo Algodonero? ¿En qué queda la convención justamente caso CMZ, caso Nicaragua, acerca del maltrato y de la violencia psicológica que se está atravesando acerca de la participación justamente del papel y género de la mujer que ha pretendido transformar Venezuela? Entonces le han cuestionado, le han buscado 3 pies al gato, indicando de que ella no habría declarado bienes o algún formulario faltante o alguna situación para su inhabilitación, y así pretender enterrar algo digno justamente del papel de la mujer. Poco a poco la mujer se va empoderando, poco a poco las mujeres, quién sabe, va a haber un momento que todo el continente va a administrar, va a gobernar. Doctora, y hubiera sido muy importante escuchar o ver entre las propuestas que ofrece el actual presidente Nicolás Maduro,
alguna propuesta, ¿no?, sobre la inclusión de la mujer, la participación de la mujer, que es muy importante, ¿no?, como usted lo mencionaba. Vamos a leer un poquito de las propuestas que mencionaba, ¿no? Dice: modernizar la economía mediante un modelo productivo, perfeccionar el modelo de convivencia y goces de los derechos humanos, ¿no? Paz, seguridad e integridad territorial, acelerar el estado de recuperación de bienestar y afianzar los valores del socialismo, política, consolidación de la democracia directa y acciones ecológicas para combatir el cambio climático y la inserción y liderazgo de Venezuela en una configuración mundial. Pero no hay una propuesta, ¿no?, de la inclusión de la mujer. Sí, estamos hablando y hemos atendido con lectura, la lectura que usted brinda, justamente lapidario. ¿Por qué se habla lapidario? Incompleto. ¿Por qué no hablan acerca de propuestas y visiones interesantes? ¿En qué queda la salud? ¿En qué queda, claro, por ejemplo, la educación infantil? ¿En qué va a quedar el progreso? ¿En qué va a quedar tema de exportaciones e importaciones? ¿En qué va a quedar el papel y empoderamiento de la niña, joven, adolescente, mujer profesional? ¿Cómo se va a aplicar este punto acerca de la violencia? Tantos tipos de violencia existe. Acerca, por ejemplo, si se habla de mujer, tenemos que hablar justamente en qué va a quedar, por ejemplo, si se va a respetar o no el liderazgo institucional, el liderazgo y la superación de la mujer allá en Venezuela. ¿En qué va a quedar el tema económico? ¿En qué va a quedar, por ejemplo, el tema de la crisis del dólar? ¿Cómo se pretende frenar la pobreza? ¿De qué manera se va a administrar la riqueza y los bienes que corresponde al Estado, que corresponde al país de Venezuela? Esos aspectos importantes no están dando a conocer y sin embargo se está dando a conocer simplemente el papel socialista, el papel rumbo a la pobreza. Es decir, poco a poco se van a llenar de alquileres y sin embargo cada persona va a tener un salario y sin embargo va a haber más crisis, más pobreza. ¿Y qué va a ocurrir? Preocupa a la comunidad internacional. Claro que sí, doctora, preocupa la situación y estamos a la expectativa sobre lo que pueda pasar. Vamos a estar informando a lo largo de la semana nosotros aquí en tu revista Tu Mañana. La doctora estuvo con nosotros, la doctora Marisol Aguilar Pardo, en esta mañana en tu revista. Doctora, estamos agradecidos por esta gran entrevista. Encantada de estar con ustedes y al mismo tiempo felicitar al medio de comunicación, ya que se toca temas de bien social. Y temas de bien social es acerca justamente de estos temas políticos que trascienden fronteras y no acabar en silencio. Todo Cochabamba, Bolivia y el país tiene conocimiento del acontecer a nivel internacional. No estamos callados, estamos como veedores y estamos más que todo nosotros de pie en la lucha y el acontecer de cada estado y cada país. Y adelante el papel de la mujer. La mujer también tiene derecho a estar presente en todo lugar y en todo ámbito social a nivel nacional e internacional. Felicidades a toda la mujer que se empodera acerca de sus derechos y sus bienes. Nosotros agradecemos a su persona y a sus órdenes. Hasta otra oportunidad. Un placer, doctora. La verdad es una entrevista muy enérgica. La verdad hemos tenido un momento muy interesante en esta Tu Revista Tu Mañana. Hablar de estos temas siempre es muy importante. La verdad nos quedaríamos más tiempo, pero el tiempo es corto, ustedes saben, ¿no? Vivir con amor, vivir con armonía, vivir con respeto. Demos amor a los niños, amemos al prójimo, no a la ambición, no a la riqueza, mas al contrario, vivamos para dar amor, tengamos un espíritu noble, vivamos para ser alguien en la vida, vivir con felicidad y vivir con bendición todos los días. Gracias. Muy bien, nosotros con esta felicidad y con este lindo mensaje de la doctora, nos vamos felices a la pausa y ya retornamos con nuestro segundo invitado. Gracias.